Hola gente, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Volvemos a un nuevo video luego de mucho tiempo. En este caso vamos a hablar un poquito acerca de el coronavirus, que seguramente estarán constantemente en contacto. Este es un video introductorio donde prácticamente lo que vamos a hacer es ver las generalidades sobre los virus para poder entender después ya en lleno el coronavirus sin que tenga que aclarar muchos términos. ¿Sí? Así que si ustedes ya saben las características generales que tienen los virus o cómo funciona un virus o tienen ideas generales de biología molecular, se pueden saltar este video sin ningún problema. ¿Sí? Bien. Perfecto. Lo primero que hay que hacer o que hay que saber para poder entender la infección del nuevo coronavirus tiene que ver con entender prácticamente qué es un virus. ¿Sí? Básicamente es lo que es, cuál es el agente etiológico de la nueva enfermedad que estamos tratando. Ustedes tienen que saber que los coronavirus son virus. ¿Sí? Por definición, son virus comunes y corrientes y son diferentes a las bacterias. Y eso es algo que ustedes tienen que tener bien en claro. La diferencia entre un virus y una bacteria. Muchas veces, cuando existen ciertas infecciones en el cuerpo humano, por ejemplo, una infección renal o otro tipo de infección, lo que comúnmente se le suele administrar al paciente son antibióticos. Si son antibióticos, lo que hacen es matar a esa bacteria. Sin embargo, cuando la infección es de origen viral, al administrar antibióticos, eso no le va a hacer nada al virus. Por lo tanto, está contraindicado la administración de antibióticos. ¿Por qué es eso? ¿Por qué funciona en unos y no en otros? Eso tiene que ver porque virus y bacterias son cosas completamente diferentes. En primer lugar, las bacterias son células, reúnen todas las características de las células, se reproducen a partir de otras células, ¿sí? Y como todo célula tiene una membrana plasmática, tiene un citoplasma y tiene un material genético, ¿sí? Pero si analizamos un virus tiene una estructura completamente diferente a la de una célula. Puede o no existir una membrana plasmática, no hay citoplasma y el material genético está envuelto en una estructura proteica. Efectivamente, los virus no son células a diferencia de las bacterias. Y eso es lo que ha llevado a un debate más que nada filosófico desde su descubrimiento, es si los virus son realmente, si los virus están realmente vivos. ¿Por qué? Porque otra cosa muy importante es que cuando la bacteria, una bacteria, por ejemplo, si ingresa al organismo o no, hay algunas bacterias que son de vida libre, esta bacteria posee todos los recursos necesarios para completar su ciclo de vida. No le va a robar nada al huésped en forma general, ¿sí? Tiene su propio metabolismo, su propia replicación, lo que fuese. Los virus no. Los virus son celulodependientes. Toda la maquinaria de replicación del virus va a ser robada desde el huésped. Es por eso que si no hay un ser vivo a cual infectar, el virus no puede sobrevivir. Es por eso que esta gran dependencia que existe virus-célula hace pensar que en realidad los virus no están vivos, ¿sí? Y debido a esta gran diferencia con una célula tipo es que los medicamentos que generalmente que generalmente atacan y matan a una bacteria no van a matar a un virus, ¿sí? Pero que eso quede claro la diferencia entre un virus y una bacteria. Ahí le puse una definición, creo que la saqué de Wikipedia, hay muchas definiciones de lo que es un virus. Un virus es un agente infeccioso acelular que solo puede multiplicarse en el interior de las células de un organismo. ¿Sí? Ahí tenemos algo en particular. Es acelular,
no es celular, no está formado por una célula ni nada por el estilo, y únicamente se puede multiplicar dentro de la célula. ¿Puede hacerlo afuera? No, porque al menos en una etapa de su ciclo de vida, sí o sí requiere las proteínas, las enzimas que le va a robar a la célula. ¿Sí? Perfecto. Hay una gran diversidad de virus y afectan prácticamente a todos los seres vivos, animales, plantas, hongos, arqueas, bacterias, en el caso de los bacteriófagos, e incluso a otros virus, en el caso de los virófagos. ¿Sí? Una gran diversidad. Bien. Sacando esta introducción, ahora la pregunta es, ¿cuál es la estructura de un virus? ¿Cómo está formado un virus? A gran escala, la estructura de un virus es relativamente sencilla. No tiene grandes complicaciones. Acá les dice un dibujito muy básico de lo que podemos encontrar dentro de un virus. La parte principal de un virus es su material genético. ¿Sí? Todo virus tiene un material genético. Con la particularidad que este material genético es el más diverso que ustedes pueden encontrar en la naturaleza. ¿Por qué? Porque ese material genético puede ser ADN o puede ser incluso ADN. Puede ser de cadena simple o de cadena doble. O incluso puede ser una mezcla de ADN y ARN. Hay una gran diversidad en cuanto al material genético. Eso hace que haya una gran diversidad de modos de infección y de supervivencia. ¿Sí? Bien. Tenemos entonces el material genético. Ese material genético va a estar envuelto por una estructura proteica llamada cápside o nucleocápside. Esa cápside está formada por proteínas llamadas proteínas N que son codificadas por el propio genoma viral. Todas las proteínas estructurales que van a formar al virus están determinadas, ¿sí?, en el genoma del virus. Entonces, tenemos el material genético con la cápside. Al conjunto de material genético y cápside se lo denomina virión. Es la estructura infectiva básica del virus. Virión. ¿Sí? Además, en algunos virus y no en todos, además de la cápside, podemos encontrar una membrana lipídica, la llamada envoltura viral o envoltura vírica. Esa membrana viral no es propia, sino que se la va a robar a la célula cuando el virus sale del interior de esa célula a infectar a otra célula. Así cuando sale, por ejemplo, por exocitosis, eso va a llevar consigo una membrana viral que es derivada de la membrana plasmática de la propia célula. ¿Sí? Algo que no dije es que este material genético del virus no está suelto dentro de la cápside, sino que hay una asociación bastante compleja entre la nucleocápside y el material genético. Si la nucleocápside va a tener sitios específicos de unión al genoma, lo cual lo va a mantener firmemente unido, formando lo que se conoce como una nucleoriboproteína o una núcleo desoxirriboproteína. ¿Sí? Perfecto. Clasificación de los virus hay de todos los tipos que ustedes quieren nombrar, ¿sí? Por ejemplo, dependiendo de si existe o no esta membrana vírica, tenemos virus envueltos o virus desnudos, ¿sí? Y dependiendo de la forma de la cápside, tenemos virus helicoidales, virus lineales, virus circulares, etc. Una cosa muy interesante es que cuando tenemos presente una membrana viral, esta membrana viral va a tener distintas proteínas codificadas, ¿sí?, por el propio genoma viral, y muy común es reconocer las proteínas de adhesión. Si las proteínas de adhesión son proteínas que van a reconocer receptores específicos en la célula huésped. ¿Sí? Bueno, creo que eso es básicamente lo de esta parte. Bien, ¿cómo es el modo de replicación de este virus? ¿Sí? Obviamente, el modo de replicación va a depender de la especie de virus que estemos tratando. Y en general, un virus que tenga un determinado tipo de material genético va a completar un ciclo de vida muy similar. Es decir, todos los virus que tienen ADN, el ciclo de vida va a ser bastante similar. Puede variar, obviamente. Todos los que tienen ARN, lo mismo. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es el ciclo básico de infección? Primero principal tenemos, obviamente, el ingreso del virus a la célula. Eso va a involucrar
una unión del virus a su receptor. Generalmente va a haber una endocitosis o no, y una fusión de la membrana viral, si existe, con la membrana de la célula, lo cual va a posibilitar el ingreso de material genético. Entonces, una vez que el material genético ingresa, en este caso ingresó junto con la nucleocápside, cuando el virión ingresa, la nucleocápside se desestabiliza y el material genético queda libre en el citoplasma. Luego, este material genético, cualquiera que sea, va a seguir dos rutas diferentes. Una ruta de multiplicación, donde ese genoma se va a replicar generando varias copias para formar nuevos virus, y además parte de eso se va a transcribir y a traducir formando las proteínas virales. ¿Sí? Luego va a haber una etapa de llamado ensamblado o ensamblaje, donde se van a unir las proteínas virales con el genoma viral para formar nuevos viriones que van a salir fuera de la célula para infectar nuevas células. ¿Sí? ¿Cómo sale? Nuevamente, va a depender del tipo de virus. En algunos virus, la célula se llena de partículas virales hasta que explota, liberándose las partículas virales, por ejemplo. En otros casos, la eliminación es gradual por medio de exocitosis, como ocurre en los coronavirus, por ejemplo. Bien, como les dije, hay una grandísima diversidad, hay una gran diversidad de tipos de virus de acuerdo a el material genético que ustedes poseen, que los virus poseen. Es por eso que para poder sistematizar estos tipos de virus fue que David Baltimore en el 71 elaboró una clasificación de 7 clases de los virus de acuerdo a cómo es que estos virus sintetizaban el ARN mensajero. Acuérdense que el ARN mensajero es el que se va a utilizar para la síntesis de proteínas. Entonces, de acuerdo a cómo es que ese ARN mensajero se obtenía, es que Baltimore los dividió en estas 7 categorías que ustedes ven ahí. Categoría 1 son todos los ADNs de doble cadena, como por ejemplo el virus de nuestras células. El grupo 2 son los ADN de simple cadena, sí, es un ADN con una única cadena. El grupo 3 es un ARN de doble cadena, algo muy raro e inestable. El tipo 4 es un ARN de una cadena de sentido positivo. Después vamos a ver qué significa eso. Los del tipo 5 es ARN de una cadena de sentido negativo. Y los grupos 5, los grupos 6 y 7, que son los más complicados, son respectivamente ARN de una cadena retrotranscripto y ADN de doble cadena retrotranscripto. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de estos? No lo vamos a ver mucho porque no es el caso de ver todos los tipos de virus. ¿Sí? Pero básicamente estos virus se van a caracterizar porque previo a la transcripción van a pasar por intermediarios ARN-ADN. ¿Sí? Una mezcla de ambos. ¿Estamos? Bien. Como ustedes deben saber, en el 1953 fue cuando Watson y Crick finalmente pudieron dilucidar la estructura del ADN. ¿Sí? Cómo es que todos los componentes del ADN se unían para formar esa doble hélice. Más tarde, especialmente Crick en el 68, elabora lo que él llamó el dogma central de la biología molecular. Algo que para mí es horroroso llamar a eso dogma. Que este dogma lo que planteaba era cuál era el sentido del flujo de información dentro de una célula. Según este dogma, ¿sí? El ADN pasaba por 3 fases. Se replicaba para formar más copias de ADN, se transcribía para formar un ARN y luego se traducía para formar la proteína. Y debido a que esto era un dogma, estos pasos eran inviolables. ¿Sí? Baltimore, ¿sí? Que ganó un premio Nobel por esta clasificación de los virus, por otras cosas más también, obviamente. Baltimore, que clasificó a todos los virus con todos los mecanismos diferentes de replicación y de transcripción y traducción. Obviamente, si comparamos esto con esto, hay una gran diversidad
de ciclos de vida del material genético que no están contemplados por este dogma unidireccional. Es por eso que este dogma queda de cierta manera obsoleto, ya que, o mejor dicho, queda incompleto, ya que hay que agregar fases, porque hay fases que podría de ARN y ADN, hay fases que el ARN se puede replicar. Entonces, este dogma se puse para que vean ustedes que es incompleto. Y que si ven este dogma así, ustedes tienen que si ven este sentido de flujo génico, ustedes tienen que saber que esto está bien, es aplicable, pero únicamente a células, no cuando consideramos virus. ¿Sí? Perfecto. Bien, ahora quiero que veamos algunos términos que son útiles y necesarios, que ustedes seguramente lo saben, ¿sí? Que tiene que ver con las características de cada una de las hebras, en este caso del ADN, pero se aplica también al ARN si es que hay doble hebra. Acá tenemos dos hebras de un ADN de doble cadena. Una que va en sentido 5' a 3' y otra que va en sentido 3' a 5'. ¿Sí? Aquí vamos a las nitrogenadas con su complementariedad. Guanina con citosina y adenina con timina o adenina con uracilo si hablamos de un ARN. ¿Sí? El primer paso va a ser la transcripción. Esa transcripción lo que va a pasar es que ambas hebras se van a separar y a partir de una de ellas se va a sintetizar el ARN mensajero. Esto es algo que ustedes tienen que saber y seguramente ya lo saben. Pero no le puse esto para que ustedes sepan reconocer las características de cada una de esas cadenas de material genético. Cuando hablamos, por ejemplo, de un ADN de doble cadena, siempre va a haber una cadena que es molde y una cadena que es codificante. ¿Sí? Acuérdense que en el caso de la célula, la síntesis de ARN es ADN dependiente. Es decir, el ARN se va a sintetizar a partir de un molde de ADN, como podemos ver acá. Esta síntesis de ARN va a utilizar como molde esta cadena. ¿Sí? Y este ARN va a ser complementario a esta cadena. Si esta cadena tiene acá una guanina, acá va a haber una citosina. ¿Sí? Básicamente, la secuencia de este ARN va a ser similar a la de este ADN. Sí, pero para que sea similar a este ADN, va a usar como molde a esta cadena. ¿Sí? Entonces, básicamente, cuando hablamos de material genético, sea ADN o sea ARN, tenemos que hablar de una cadena molde y una cadena codificante. La cadena molde es aquella que se va a utilizar para la síntesis de ARN. ¿Sí? ¿Esa cadena molde tiene la información necesaria para la síntesis de proteínas? No, porque la secuencia de nucleótidos de esa cadena molde no va a ser la misma que la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero. Acuérdense que durante la traducción, los ribosomas van a leer tres letritas, ¿sí? Tres nucleótidos seguidos llamados codones, y ese codón va a codificar un determinado aminoácido. ¿Sí? Entonces, para que una proteína se sintetice de forma correcta, ese ARN mensajero debe tener la información necesaria para que pueda codificar cada uno de esos aminoácidos. La cadena molde no tiene la información necesaria para la síntesis de una proteína. O sea que si el ARN mensajero tuviera la misma secuencia que el ADN molde, la proteína que se sintetizara va a ser no funcional. Es por eso se llama cadena molde. Se va a utilizar para la síntesis del ARN mensajero, pero quien tiene la información va a ser la otra cadena. Esta cadena es la molde, mientras que esta cadena es la codificante. Esta cadena es la que tiene la información para la síntesis de proteínas. Por lo tanto, el ARN mensajero que yo tengo que sintetizar tiene que tener la misma secuencia que esta cadena codificante. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si yo uso, ustedes dicen, bueno, si es la cadena codificante, copio esa cadena. Pero acá la copia es por complementariedad. Si yo copiara esta cadena, lo que obtengo va a ser una cadena complementaria a esta. ¿Sí? Donde acá en vez de tener una adenina, tendría una timina. Si yo uso esta codificante como molde, voy a tener una secuencia similar a esta. Obviamente, reemplazando timina por uracilo. ¿Me entienden lo que digo? La cadena codificante es la que va a tener la información necesaria para la síntesis de proteínas.
La molde es la que se va a utilizar para la síntesis del ARN mensajero y eso va a permitir la síntesis de proteínas. La codificante nunca se transcribe. La que se transcribe va a ser la cadena molde. ¿Sí? Entonces, resumiendo, ya sé que capaz que los confundí. Resumiendo, la cadena codificante es aquella que va a tener la misma secuencia de nucleótidos que el ARN mensajero. Obviamente, reemplazando timina en el ADN por uracilo en el ARN. Mientras que la cadena molde es la que se va a utilizar, como dice el nombre, como molde para la síntesis de ese ARN. ¿Sí? En virus, en vez de cadena codificante, cadena molde, se suele hablar de cadena sentido o positivo y antisentido o negativo. ¿Sí? Una cadena con sentido positivo es la codificante, es la que tiene la información para la síntesis de proteínas. Y el antisentido es la molde, o negativa es la molde, ¿sí? La que se va a utilizar para la síntesis, por ejemplo, del ARN mensajero. Espero que esto quede claro. Si no quedó claro, por favor, háganmelo saber en los comentarios y yo les respondo sin ningún problema. ¿Sí? Pero acuérdense, para que yo pueda sintetizar una proteína, mi ARN debe ser de sentido positivo. De tener la misma secuencia de aminoácidos, de nucleótidos que la cadena codificante del ADN, si es que existe ADN. ¿Sí? Es por eso que cuando ustedes ven virus, ven que dicen virus de ARN de una cadena de sentido positivo. Virus de ARN de una cadena de sentido negativo. ¿Qué significa? Significa que si el ARN mensajero es de sentido positivo, quiere decir que tiene la secuencia necesaria para que se pueda sintetizar proteínas. Y ese ARN viral va a ser usado directamente como ARN mensajero y se va a sintetizar directamente proteínas. Sin embargo, si ese ARN es de sentido negativo, ¿sí? Esa secuencia no se puede traducir directamente porque tiene la secuencia de la cadena molde. ¿Sí? Y dijimos que la cadena molde no tiene la información necesaria correcta para la síntesis de proteínas. Es porque si ese ARN es de sentido negativo, primero tiene que pasar a un ARN de sentido positivo, que es la codificante, y a partir de ahí traducirse. Lo mismo pasa con el ADN. ¿Sí? ¿Quedó claro? Perfecto, espero que sí. Bueno, por último, para seguir cerrando ya, acá ven la clasificación de Baltimore y resumido, ¿sí? Cómo es que, dependiendo del material genético, ocurre la replicación, transcripción y traducción de ese genoma. No vamos a ver esto, porque si no se alargaría el video y no es la finalidad del video. Simplemente vamos a prestar atención cuál es el grupo al cual pertenece en los coronavirus. ¿Sí? Los coronavirus pertenecen a este grupo, al grupo o clase 4, ARN de simple cadena, ARN de simple cadena de sentido positivo. ¿Sí? Algo que no dije porque pensé que estaba por acá, pero me olvidé, es que cuando hablamos de cadenas, hablamos de material genético, ADN o ARN monocatenaria o bicatenario. ¿Sí? Que es lo que ustedes ven acá. MC es monocatenario y BC es bicatenario. Bicatenario significa que son dos cadenas. Un ADN, por ejemplo, de dos cadenas es un ADN bicatenario. Y ARN monocatenario, por ejemplo, es un ARN de una única cadena. ¿Sí? Bien. Entonces, de forma resumida, vamos a ver qué ocurre en los del grupo 4, que son los del coronavirus. Tranquilo, esto después lo vamos a ver cuando veamos replicación del genoma del coronavirus. Simplemente para saber. Hay dos grupos, ¿sí? Del tipo 4. No nos interesa, ¿sí? Vamos a ver que este es básicamente el tipo de replicación que ocurre en los coronavirus. En la clase 4 tenemos un genoma que es una única molécula cis de ARN de sentido positivo. Es un ARN monocatenario positivo. ¿Se acuerdan que cuando vimos el ciclo de vida de un virus dijimos que había dos fases? Una fase de replicación y una fase de traducción o de síntesis de proteínas. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de virus, ¿sí? Básicamente podemos hacer una gran distinción entre virus de ADN y virus de ARN. ¿Sí? El virus de ARN, un virus de ADN tiene que sintetizar ARN. Perdón,
Sí, tiene que sintetizar ARN. Y tiene que replicarse. Los virus de ADN van a utilizar la ADN polimerasa celular, ¿sí?, como enzima para la replicación de ese ADN. Esa ADN polimerasa es ADN polimerasa ADN dependiente, ya que a partir de ADN sintetiza más ADN. Todos los virus de ADN utilizan la ADN polimerasa ADN dependiente de la célula. ¿Y dónde se encuentra esa enzima? Y se va a encontrar donde se replica el material genético. ¿Dónde se replica? En el núcleo. Es por eso que la replicación de los virus de ADN va a ocurrir siempre en el núcleo. Aparte de ahí se va a ocurrir, a partir de eso va a ocurrir tanto la síntesis de ADN como la transcripción. Y una vez que se forma el ARN mensajero, este va a salir al citoplasma donde se va a traducir. Eso ocurre en los ADNs, los virus de ADN. Los virus de ARN, ¿sí?, van a sintetizar más ARN a partir de ARN. Es por eso que van a usar la enzima ARN polimerasa ARN dependiente. Esa enzima no es celular. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una ARN polimerasa ARN dependiente. Estos virus van a sintetizar más ARN a partir de un molde de ARN. Nosotros, sí, las células sintetizan ARN a partir de un molde de ADN, ¿sí? Cuando vimos acá, esta síntesis de ARN, esta síntesis va a usar como molde ADN. Mientras que los virus de ARN van a usar como molde ARN. Es por eso que, a diferencia de los virus de ADN, de toda la maquinaria es celular, en los virus de ARN, la enzima de replicación va a ser de origen viral. Va a estar codificada en su genoma y es la ARN polimerasa ARN dependiente. Esto lo van a entender mejor cuando veamos el ciclo de vida de un coronavirus. Espero. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos decimos que para que el genoma del virus se replique, va a ser requerida la ARN polimerasa ARN dependiente de origen viral. Pero cuando el virus ingresa y lleva su material genético, esa enzima no está disponible. Debe traducirse a partir de este genoma. Es por eso que hay una separación espacial y temporal entre la replicación del virus y la síntesis de proteínas, ¿sí? Para que el genoma se pueda replicar, primero hay que sintetizar la enzima. Es por eso que la primera etapa es la producción de enzimas no estructurales, y enzimas que no van a ser parte del virus, pero que son necesarias para su replicación. Entre todas estas proteínas va a estar la ARN polimerasa ARN dependiente. Eso obviamente depende del virus. Entonces ingresa el virus a la célula, primera fase, síntesis de la ARN polimerasa ARN dependiente. Es un sentido positivo, por tanto el ribosoma puede leer tranquilamente y sintetizar directamente esas proteínas. Una vez que estas proteínas son sintetizadas, ahora sí, van a leer el genoma, el ARN, y van a sintetizar el ARN, que obviamente es de sentido negativo. Por tanto, para que pueda replicarse y formar parte del virus y para que pueda ser utilizado para sintetizar proteínas, debe pasar nuevamente a positivo. Y a partir de eso se va a replicar a partir de estas enzimas y van a formar proteínas estructurales, que estas sí van a formar parte del virión. Entonces, estas proteínas estructurales más el genoma se van a ensamblar formando el virus, ¿sí? Eso es a gran escala la síntesis del virus. Vamos a ver que es un poco más complejo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, básicamente era hasta acá. Quedó medio largo el virus, pero bueno, espero que los puedan entender. Cualquier pregunta que tengan las hacen. Y nos vemos pues, seguramente pronto en un próximo video. Adiós.